tempestad más alta, en el valle de la muerte, tu callado me acompaña. Aunque esté en agonía, aunque no tenga energía, nunca está todo perdido, porque tú estás conmigo. Solo tú me inspiras, solo tú me cuidas, aunque el mal esté cerca. En Jehová siempre está mi fe. Si estás conmigo yo no temeré jamás. Me proveerá tu amor, me proveerá tu amor. Ante la adversidad, tu mano salvará. Me proveerá tu amor, me proveerá tu amor. Hoy que estoy arrepentido, hoy que estoy ya convertido, tengo fe de tu cuidado, sé que voy acompañado. Solo tú das alegría, solo tú das armonía, solo tú das esperanza, solo a ti es la alabanza. A pesar del camino, a pesar del maligno, siempre estás a mi lado. En Jehová siempre está mi fe. Si estás conmigo yo no temeré jamás. Me proveerá tu amor, me proveerá tu amor. Ante la adversidad, tu mano salvará. Me proveerá tu amor, me proveerá tu amor. Tú eres mi luz, tú eres mi paz, en mi corazón, siempre en mi corazón. Tu palabra está en la adversidad, tú me salvarás. En mi corazón, siempre en mi corazón. siempre serás. En la noche más desierta, en la tempestad más alta, en el valle de la muerte, tu callado me acompaña. Esta obra, que continúa con el tomo número 1, es el tomo número 2 de la vida de Jesús desde el contexto cultural judío. Una síntesis de la historia de Jesús en su bello ministerio a través de los 4 evangelios. La misma combina el análisis textual, las fuentes, el contexto histórico, contexto cultural, la religión y la identidad de nuestro Mesías, nuestro Señor Jesús. El contexto judío es fundamental para entender tanto la vida de Jesús así como su influencia que ha tenido a través de nuestra vida, pues Él habló a una multitud que practicaba muchas cosas que suelen ser entendidas solo a través de ese contexto cultural. He aquí, en este tomo número 2, hablamos de la parte final de su ministerio, lo que sucedió a través de los juicios y cómo fue que llegó a la cruz con mucho amor para cada uno de nosotros. Pero no solamente estamos presentando el tomo número 2, presentamos también el tomo completo, Jesús, Cultura Judía, donde se incluye el tomo número 1 y el tomo número 2 en uno mismo. He aquí, el mismo cuenta con más de 600 páginas que ilustran lo que hemos explicado. Esperamos este libro sea de gran bendición para ti como lo ha sido para nosotros, después de estudiar, analizar, investigar y aún visitar la tierra prometida, de donde probemos algunas fotos de ello. Dios te guarde y te bendiga. Esperamos sea de bendición para ustedes. Shalom, shalom. Gracias.
Una de las grandes enigmas e incógnitas de la vida es visualizarnos cómo vamos a estar después de este momento. Hay veces nos gusta ver hacia atrás y ver las cosas buenas, las buenas memorias que Dios nos ha dado en la vida, en la forma individual, matrimonial, familiar y aún congregacional. Y hay veces, aún cuando vemos en el pasado algunas situaciones que fueron de adversidad o de prueba o de tentación, a veces nos sentimos tristes y a veces hasta nos ponemos melancólicos en cuanto a ello. Esto es parte de la vida. Y hay veces sabemos que lo mejor está por venir, pero a veces no lo podemos ver porque estamos en esa etapa de la vida en la que estamos pasando por alguna adversidad. Cuando el apóstol escribe esto, de ánimo para la iglesia en Corinto, que estaba pasando por mucha desesperación, por mucha persecución, el apóstol Pablo le coloca en la mente a ellos, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Lo que Pablo indica es que tenemos que confiar más en Dios que en nosotros mismos, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. El apóstol muestra que la actitud y la manera en que vemos las cosas son importantes. O sea, la manera en que vemos el vaso medio vacío, medio lleno es importante. Que la manera en que desarrollamos esto es muy importante. Porque, por ejemplo, hay veces llegamos a la casa y vemos los trastes sucios y pensamos mal y decimos: oh, está todo sucio, pero los trastes sucios son una señal de que pudimos comer. Y no vemos la parte positiva de ello. A veces nosotros vemos en un hospital y está completamente lleno, o tal vez hubo un accidente en la carretera y nos ponemos tristes, pero no vemos la parte positiva, que nosotros estamos bien. Y bien lo dijo alguien, y esto es muy correcto cuando habla acerca de que todo se puede arreglar, menos la muerte. Aún una persona que es totalmente rica o que tiene mucho dinero debe de reconocer que cuando uno está enfermo, ni el dinero puede comprar la salud. Y hay cosas que son importantes. Entonces Pablo dice: ok, vas a pasar por tribulación, vas a estar atribulado, pero ¿cuál va a ser tu actitud? Recuerda que si confías más en Dios que en ti, pues serás atribulado, pero no estarás angustiado. Estarás en apuros, pero no vas a desesperarte. Estarás siendo perseguido, pero no vas a sentirte desamparado. Tal vez estés derribado, pero eso no indica que ahí te vas a quedar, porque no estarás destruido. O sea, es una actitud que tienes. Y en la vida, hermanos, tal vez una cosa que tenemos que entender es el concepto del quebrantamiento. Que en la vida vamos a experimentar mucho quebranto, es parte de la vida, hermanos. Pero que cuando experimentemos el quebranto, recordemos que ese momento no define toda tu vida, ni tampoco ese momento indica que así va a ser el final de tu vida. Porque a veces nosotros pensamos que cuando estamos pasando por quebranto, cuando somos quebrantados, pensamos que fue el último capítulo que se ha de escribir, y no lo es, porque siempre hay un capítulo más por escribir. Mira, cuando vemos la Biblia, hermanos, la Biblia está llena de historias con muchísimas pérdidas. Tú has perdido un ser querido, alguien que amabas, has perdido propiedades, has perdido negocios, trabajo, salud. La Biblia está llena de eso, llena de personas quebrantadas por muchísimas pérdidas. Si piensas en sufrimiento, la Biblia está llena de sufrimiento, hermanos, de personas quebrantados por el sufrimiento, de gente que llora, que lloró, que se llenó de ceniza, que se ocultaba en costales para llorar más todavía,
que gritó en desesperación por el sufrimiento que tenía. Y la vida y la Biblia está llena de frustración también. Las cosas no siempre van a salir como tú quieres. Hay veces te vas a frustrar porque el plan que tenías fue cambiado. Te vas a frustrar porque no importa cuánto te esfuerces para lograr tu objetivo, no lo puedes obtener. Te vas a frustrar porque a veces la otra persona, la otra gente, no va a estar en línea con lo que tú anhelas ser. Y la frustración es parte de la vida, y así lo ves en la Biblia. La Biblia está llena de gente frustrada. Y la Biblia está llena de gente cansada también. Un cansancio físico, pero un cansancio emocional. O sea que hubo mucha gente quebrantada en la Biblia, que tuvo mucho cansancio emocional. Y entonces lo que tú debes de recordar es que no eres la única persona. O sea, la Biblia está llena de gente que pasó por lo mismo. Y la Biblia está llena de gente que tuvo un miedo inmenso también. ¿Has tenido tu miedo? Es parte de la vida. La Biblia está llena de personajes que tuvieron eso, y la Biblia está llena de personajes que tuvieron un gran dolor, y un dolor a veces insoportable. Entonces lo que yo quisiera ver a través de este mensaje es que veamos que la Biblia te presenta gente y personas quebrantadas, pero yo quisiera que vieras que no es el último capítulo de la vida de ellos. Porque tal vez cuando tú pases por esto vas a recordar que ese no es el último capítulo de tu vida. Mira, por ejemplo, cuando vemos a Moisés, una de las cosas que vemos a Moisés es el hombre más manso de la Biblia, dice el Antiguo Testamento. Más manso de la tierra. Pero aún Moisés, con su mansedumbre, tuvo gran frustración. ¿Y qué es frustración? Es la respuesta emocional ante una imposibilidad de cumplir la voluntad individual. Es una fusión, es una mezcla de desilusión, de enojo, de tristeza, de ira y de desesperación. ¿Y qué se hace cuando hay frustración? Y si tú recuerdas a Moisés, su frustración no estuvo basada en él. Su frustración venía de los demás. Si tú lees el libro de Números, capítulo 11, versículo 1 al 15, te darás cuenta que él los saca del pueblo de Egipto. Grandes y maravillosas son las obras de Jehová. Las 10 plagas han pasado, cruzan el mar Rojo, y en camino a tierra prometida, el pueblo se empezó a quejar. Y cuando el pueblo se queja, Moisés se siente muy frustrado, porque la queja del pueblo no fue una queja a la ligera, fue una queja de comparación del presente con el pasado. Y le dicen a Moisés: pero ¿por qué nos sacaste? ¿Para qué nos sacaste? ¿A morir aquí en el desierto? Y luego dicen: allá comíamos ollas, pescado, cebolla. ¿Y aquí qué comemos? Y esta frustración fue transformada de ellos a él. Y Moisés se sintió muy, muy frustrado. Y lo que tú tienes que entender es que en la vida, y esto me lo dijo Tali apenas, ¿verdad? Tuvimos una plática porque fuimos juntos a Washington. En la vida, las cosas no siempre van a salir como queremos. ¿Ok? Y hay veces no van a salir como queremos, no porque tú seas el responsable de la situación, pero hay veces va a haber más gente, como en el caso de Moisés, que fueron el pueblo el que lo llenó de frustración. Él quería avanzar, quería llegar, quería hacer la voluntad de Dios, pero ellos se quejaron y él se frustró con ellos porque ellos no veían lo que él veía en cuanto a Dios. Y fíjate la petición. O sea, quiero que veas la frustración de Moisés. Cuando habla con Dios, le dice: y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. O sea, si he hallado gracia en tus ojos, que yo no vea mi mal, dice. O sea, ¿sabes qué? Mejor quítame la vida. Y tú te das cuenta que la gente quebrantada, y veremos esto ahorita, todos piden morir. O sea, yo no sé cómo llega una persona a querer morir.
en su desesperación y en su frustración, dice, ¿sabes qué? Mejor quítame la vida. Ya no quiero tirar la toalla, aquí déjame, acabemos todo. Porque estoy totalmente desesperado y estoy frustrado. Siendo el hombre más manso, hermanos, de la tierra. O sea, ¿qué es un hombre manso? Que te aguanta mucho. Que te aguanta y te aguanta y te aguanta y te aguanta. Y recordemos que, hermana Evelyn, recordemos que Moisés ya tenía 80 años. Y va en el desierto, Y dice, mejor quítame la vida. Te ruego, y fíjate que no es una petición, es un ruego. Quítame la vida. Dame muerte mejor. Porque así era tanta que su frustración. Si vemos otro personaje en la Biblia, hermanos, el profeta Jeremías. Jeremías llegó a un punto de estar totalmente cansado. Y el cansancio está relacionado con varios síntomas prolongados de estrés. No necesariamente en forma laboral, a veces es muy mental. Es muy mental. ¿Verdad? Es muy mental. Y el cansancio emocional, el estrés realmente es una señal del cansancio emocional. La ansiedad, la depresión, el exceso de tareas y la falta de recursos hacen que una persona se llegue a cansar. Y cuando tú ves al profeta Jeremías, hermanos, en Jeremías 20, 14, 15, o sea, fíjate que Jeremías, si saben la historia y la han leído, es un libro hermoso. Jeremías llega a Jerusalén y le empieza a predicar al pueblo y les dice, esto va a ser destruido porque están pecando y están adorando. Y entonces le dice al sacerdote, es que esto está mal lo que estamos haciendo. Y el sacerdote se cansa de que le digan que lo que él está haciendo está mal. ¿Y sabes qué hace el sacerdote Pasur? Oye la predicación de Jeremías y le coloca un cepo, lo azota y lo manda a callar. Y es que en la vida te va a pasar que hay veces tú quieres ayudar a alguien y tienes las mejores intenciones de ayudar a alguien y lo quieres hacer de la mejor manera, y hay veces la persona que estás ayudando es la misma persona que quiere tu mal. Y Jeremías se frustró. Aún así Jeremías siguió predicándole, pero él se cansó de no ver resultados, hermanos. Él no vio que el sacerdote Pasur ni que el pueblo se arrepintiese, y él se cansó. Es totalmente desgastante para Jeremías predicar y no ver resultados. Porque los resultados no son blanco, negro y rojo, son totalmente espirituales. Y Jeremías se va al pasado y le dice a Dios, maldito el día en que nací. El día en que mi madre me dio a luz no sea bendito, dice. O sea, mejor ni hubiera nacido. ¿Para qué nací? Dice. Fíjate, era tanto su cansancio y estrés emocional. Y luego dice, maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón te ha nacido. Pobre, ¿qué tenía el hombre la culpa de irle a decir al padre que le había nacido un varón? Se molestó, cansado, empezó a maldecir. Es como cuando uno se molesta con todos, ¿a poco no? Que no pase uno. Yo cuando era chiquito me acuerdo mucho de esto, ¿verdad? Éramos 4 hermanos, ¿verdad? Y a veces mi mamá se enojaba, se molestaba y agarraba a uno y le daba, ¿verdad? Y el otro pasaba, tú también ven para acá. ¿Para qué te asomas? Y así son las madres. Caleb le va bien porque nada más nos estamos contra él. Pero si hubiera otro, ven para acá también tú. Levante la mano, ¿a alguien le pasó eso? Solamente a mí, hermanos. A algunos sí. Yo por eso cuando le pegaban a alguien, yo ni me asomaba. Estaba así, y ya que estaba todo tranquilo, en el tono de mamá ya salía. ¿Qué pasó? O mejor dicho, ¿qué te pasó? Porque le se pasó. Y él maldice, no solamente ellos, maldice a él, al que le da la noticia. Es más, él maldice cuando estaba en el vientre, él maldice todo, está molesto, porque dice, ¿para qué nací? Era tanto su cansancio, hermanos, porque Jeremías se cansó de no ver resultados, hermanos. Tal vez tú estás trabaje y no ver resultados.
Hablamos con una hermana esta semana y yo decía bendita, me sentí mal yo por ella. No tenía cómo moverse, al hijo se le descompuso el coche. Y yo calculo cuánto gana la pobre, y digo, pues pobrecita, la está toda cansada emocionalmente. Y este concepto de cansancio, hermanos, nos lleva a veces a decir, pues ¿para qué trabajo? No veo resultados. ¿Para qué hago esto? No veo resultados. Y a veces en esos momentos que a nadie le gusta pasar, hermanos, que todos pasamos, nos desesperamos y cometemos grandes errores, hermanos, porque nos cansamos. Nos cansamos y nos cansamos. Platicamos con un predicador muy joven que conocimos hace años, soltero, ya está casado con una hermana de Perú, y podíamos ver que trabajan y trabajan y no ven resultados. Y yo le digo, bendito. Digo, tranquilo, tú siembra y al rato el Señor da los resultados. Tú no te preocupes, pero entiendo y veo la frustración porque uno quiere y no se mueve nada, hermanos. Y este cansancio es ese, hermanos. Pero el cansancio emocional no solamente es lo único. Si ves a Elías, otro profeta, gran profeta Elías, ves el miedo inmenso que tenía. ¿Y qué es un miedo? Es un trastorno de ansiedad y trastorno de estrés postraumático. O sea, tú ves a Elías, hermanos, ¿y qué hace Elías con el miedo? Si lees el libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4, te das cuenta que el contexto es que Elías era un hombre valiente. Una vez se enfrentó a los profetas de Baal en el monte Carmelo, ¿se acuerdan? Y se burla de ellos. Coloquen, pongan, ¿dónde está su Dios? Fíjate, están ante profetas que lo pueden matar. No les tiene miedo. ¿Estará dormido Baal? ¿Qué está pasando con su Dios? Y luego él dice, ¿saben qué? Échenle agua hasta las piedras, dice, para que vean quién es Jehová de los... Y ¡boom! Y cae el fuego del cielo y todo sucede. Pero este hombre de valor, hermanos, que tenía ese valor de matar profetas de Baal, se encuentra con un problemita. Bueno, una problema. Y esta mujer que se llamaba Jezabel, recuerdan todos, ya había matado a varios profetas de Jehová y ahora quería matar a Elías. Yo quiero que tú entiendas, hermanos, que el miedo te hace tomar malas decisiones en la vida. El pensar mucho en el futuro te hace tomar malas decisiones en la vida. Entonces, ¿pero qué haces con un miedo intenso? Jezabel lo quería matar y ahí sí le tuvo miedo a Jezabel. A los profetas no, pero a Jezabel es otra cosa. Y Elías, a pesar de ser un profeta, sintió un miedo inmenso y dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse. O sea, ¿cómo es posible que le tengas miedo a una mujer para morirte? Yo no lo entiendo, hermanos. ¿Cómo le tienes miedo a la mujer? O sea, por eso, hermanos, en el matrimonio, a veces cuando yo veo al esposo temblando de miedo de la mujer, si le pasó a Elías, ¿por qué no le va a pasar al hombre? No voy a decir quién aquí, ok, pero ya saben. O sea, es normal. Y él deseaba morirse y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, que no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó, ¿qué? Dormido. O sea, esto es realmente una depresión traumática. Se va un día de camino, se queja ya basta, ya, mejor mátame, Dios. Fíjate, lo mismo que Jeremías, fíjate que lo mismo que Moisés. O sea, ¿por qué llega el hombre a llegar a ese punto? De ya mejor, ya no quiero vivir. Ya no quiero vivir. ¿No había visto Elías el poder de Jehová que cayó fuego del cielo? Sí. Se echó y se durmió, porque el que duerme de esta manera es porque quiere irse de los problemas, pero a veces hasta en los sueños te siguen los problemas. Y aquí un ángel le tocó y dijo, levántate, ¿qué? Y come. Pero no es todo.
Aún el gran profeta, a pesar de quitar la vida de los profetas de Baal, tuvo miedo inmenso de Jezabel. A pesar de su valor, quería también morirse. La Biblia, hermanos, está llena de historias de hombres quebrantables. Pero lo que tú tienes que entender, y siempre lo ves en la Biblia, tienes que leer hasta el último capítulo de la historia de estos hombres. ¿Saben cuál fue el último capítulo de Elías? ¿A poco no? Cuando estábamos ahí en el río Jordán, en Jordania, en ese valle donde Dios con un carruaje de oro se lleva ¿a quién? Y dices, wow, ese es tu último capítulo. Si tú estás pensando en el miedo, que las deudas, que la migra, que la enfermedad, que cómo le vamos a hacer, no. Tú estás viendo solamente el capítulo del enebro. Tienes que ver el último capítulo de Elías. Y el último capítulo de Elías no está basado en el enebro. Es lógico y humano que te molestes. Y hay veces lógico y humano que te canses. Y es lógico y humano que tengas miedo. No te sientas mal, pero no te enfoques en ese capítulo solamente. Ve el último capítulo. Elías dijo, quítame la vida. ¿Y sabes qué hizo Dios? Ni siquiera permitió que viera la muerte. Le traspasó de muerte, hermanos. Tal como lo hizo con Enoc. Ve el último capítulo de la vida. ¿Tienes problemas el día de hoy? No eres el único. Todos tenemos problemas. ¿Tienes miedos? No eres el único. ¿Estás esperando análisis médicos? No eres el único. Da miedo totalmente, hermanos. Totalmente da miedo. Como dijo el hermano, me van a hacer la conoscolopía o ¿cómo se dice? Esa. Me da tanto miedo hasta de mencionarla. Y a los que se la han hecho como a mí, porque es parte de la vida, pues sí se asusta uno. Y luego dice el médico, como que vi algo y te da miedo. ¿Qué viste? Pues eso es parte de la vida, hermanos. No tienes que sentirte mal por tener miedo, por estar cansado, por estar frustrado. Es parte de la vida. Pero llega el punto del dolor insoportable. Job, hermanos. Job es hombre, como dijo el profeta Isaías en cuanto a Jesús, experimentado en quebranto. Job tiene un gran dolor. ¿Y qué es el dolor? Es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a la lesión real o potencial o que se describe como ocasionada por una lesión. El dolor es fuerte. Mira, hermanos, cuando se va haciendo uno más grande le duele más todo. ¿Ok? Pero hay veces cuando uno se enferma le duele muy feo el dolor que está causando esa enfermedad. Y hay veces el dolor, hermanos, es físico y hay veces es emocional y a veces es espiritual. Y en el caso de Job, si tú lo lees, hermanos, Job había perdido sus negocios. Y aquellos, hermanos, que tenemos negocios, sabemos que cuando el negocio pierde, duele. Cuando gana, estás bien contento. Pero cuando pierde, duele. Job pierde a sus hijos. Dios nunca, en su voluntad, que nos quite nuestros hijos, hermanos. En su hermosa voluntad. Que muramos primero nosotros antes que ellos. Dios permita eso. Y Dios le quita su salud. O sea, que este hombre, hermanos, pasó por pérdida de negocios, pérdida de hijos y pérdida de salud. Y no va a hablar ni siquiera de la mujer. ¿Y qué dice el versículo 11? Dice, ¿por qué no morí yo en la matriz? Fíjate que era tanta la desesperación, frustración, cansancio emocional. Pero ¿por qué no me morí en la matriz? Dice Job. O expiré al salir. Dice, mejor, ok, no me morí. Lo que está diciendo es, mi madre hubiera tenido, ¿qué? Un aborto, dice. Es lo que está diciendo Job. Mi madre hubiera tenido un aborto. Y luego dice, ¿sabes qué? Ok, al salir me hubiera muerto. Salgo, me hubiera muerto, dice. ¿Por qué piensa eso? Porque era tanto su dolor que, como dice el real, ¿verdad? Que si tienes miedo a morir, dice, ¿no qué? No nazcas. Porque es la verdad, ¿no?
O sea, el dolor está diseñado para el ser humano. Y hay veces el dolor es insoportable. Y a veces uno dice, ¿para qué nací? Job era humano, quebrantado y anhelaba morir. Y si tú has leído el libro de Job, que te lo recomiendo, aunque ahí te vas a perder un poquito en la poesía hebrea, porque de pronto dices, ya de quién sabe de qué está hablando Job. Pero léelo, del 1 al 3, entendible, de ahí en adelante quién sabe qué dijo Job, pero léelo. Si tú ves tu vida y yo veo mi vida, si ves la vida de Job y lees del capítulo 1 al 41, pobre Job, hermanos, la verdad que da hasta lástima Job. O sea, uno es empático con el 2, dice, pobre Job, ¿para qué vivió? Pero tienes tú que entender que el capítulo 41 no es el último capítulo de la vida de Job. O sea, no es the final chapter. Tu vida no está basada en lo que estás pasando ahorita. Tienes que visualizar toda tu vida. Yo creo que cuando uno le sirve a Dios, va a morir y tal vez no va a morir de la mejor manera. Pero sí creo que aquellos que somos justos y amamos a Dios, Dios nos va a dar una buena muerte. Pero no vamos a recordar solamente eso, porque no es el último capítulo. Lee todo el libro de Job y el capítulo más importante es el 42. Si tú lees hasta el 41 te agüitas, pero cambia al 42 y ¿qué hace Job? Dice, me arrepiento, Señor. Me arrepiento de mi actitud, me arrepiento de mis cuestionamientos, me arrepiento de mi frustración, de mi miedo, de mi cansancio, me arrepiento de mi dolor. Y cuando Job hace eso, ¡voilà! Dios le duplica todo, hermanos. Todo. Es más, la mujer aquella fea que le dijo, ¿por qué no te mueres? Hasta se la duplicó. Y el hombre que está sufriendo diga amén. Gracias a Dios que nadie sufre aquí. ¿Por qué? Porque tienes que confiar en Dios, hermanos. Tienes que poner tu vida en las manos de Dios. Tienes que confiar en Dios y en su providencia del Señor. Cualquier cosa que estés pasando ahorita, cualquier cosa que has pasado antes, confía en Dios porque no es el último capítulo. Tu vida no está en pausa. Tu vida no está en pausa. Tu vida no está perdida. Tu vida no está terminada. Tu vida, si fuese un libro, todavía falta un capítulo por escribir. Y a mí me emociona ver el último capítulo de mi vida. Me llena de emoción, o sea, a ti. A mí me emociona, hermanos. Wow. Porque yo veo mi vida y como tú ves tu vida, y yo le digo, Señor, gracias por la vida que me has dado. Ya me truena todo cuando me agacho. Carla dice, agáchate, papá, porque me truenan todas las rodillas. Y otra vez, no, que otra vez, y todo pues me parezco matraca. Ya preparada para el mundial. Pero la Biblia está llena de personas quebrantadas. Pero su último capítulo fue escrito. En ese momento ellos no lo sabían. O sea, cuando ellos anhelaban morir, todavía no habían leído su último capítulo. ¿Sí ves? Yo veo mi vida y digo, wow, Dios me ha bendecido mucho. Me ha dado mucho. Sí, hemos tenido pruebas, tristezas, aflicciones, estrés, ¿verdad? Dice, le preguntaron a Tali y eso como que me causó un poquito de conmoción. Estamos hablando con los hermanos, el hermano. Estamos sentados ahí en Alejandría, Virginia, ahí entre los monumentos de Washington, D.C. Y le dice el hermano a Tali, oiga, hermano, porque nos piden como consejos, ¿verdad? Porque ya tengo más tiempo en el ministerio. Dice, hermano, ¿y usted qué días toma libre? Y le dice Tali, no, no toma días libres. Él siempre está trabajando. Yo digo, qué mala onda, ¿no? Pero pues esa es mi vida, es lo que yo decido hacer. Pero ¿qué estoy diciendo con esto, hermanos? Que parte de las muchas tareas es parte del manejar ese estrés. Yo siento estrés todo el día, mano, todos los días. Como tú sientes estrés también.
También uno se cansa emocionalmente, como tú sientes cansancio. Lo que tú tienes que entender, hermano, es que tienes que confiar en Dios. O sea, no se ha escrito el último capítulo. A veces se rompe el lápiz y a veces le tienes que volver a sacar punta y a veces lo tienes que borrar otra vez. Pero confía en Dios. Confía en Dios. Nosotros vemos a Caleb y confiamos en Dios. Sabemos que vienen tiempos difíciles, ¿verdad? En tiempos en que él tiene que ir y regresar y hacer decisiones solo, ¿eh? Y tenemos que confiar en Dios. No todo va a ser perfecto. A veces nos vemos ya, y le decía yo esto a los hermanos ayer, ya más grandes de edad, ¿verdad? Y cuando uno visita gente mayor, no sé si sale uno más animado o más agüitado. No sé si te ha pasado eso a ti. Tú vas y sales con mucho ánimo, gloria a Dios, pero luego dices, ay, ¿será que así seré yo cuando crezca? ¿Te acuerdas lo que le dijeron a Pedro, verdad? Es que Pedro, a ti te van a llevar donde tú no quieres. Le digo a Caleb, vamos a Hong Kong, Caleb. Ay, papá, ¿qué traes tú con la gente asiática? Vamos a Hong Kong, está bien lejos, dice Caleb. Dice, vamos a Carpentersville. Dice, ok, vamos a Carpentersville. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que cuando tú ves el futuro, no sabes lo que Dios tiene preparado para ti. ¿Tú estás pasando por frustración como Moisés? ¿O tú estás pasando por cansancio emocional como Jeremías, ¿O tú estás pasando por miedo como Elías? ¿O tú estás pasando por dolor como este Job? Quiero decirte que no eres el único, pero quiero decirte que Dios tiene un capítulo mejor para ti. Y lo único que quiero pedirte en el nombre de Jesús es que aguanta. O sea, aguanta un poquito más. Si Elías no hubiera aguantado, no oye la voz de Jehová en el monte santo, hermanos. Si Elías no hubiera aguantado, hermanos, Elías no vuela en el carro de fuego. Si Job no hubiera aguantado, hermanos, no hubiera recibido la doble porción de lo que tenía. Aguanta, porque el último capítulo de tu vida no ha sido escrito. Y como dijo el profeta Jeremías 29:11, dice, yo sé que tú tienes tus planes, pero mis planes, yo tengo mejores planes para ti, darte el fin de lo que tú quieres. Y si sigues leyendo, hasta mejor. Aguanta. Disfruta la lectura de tus capítulos. Llora cuando tienes que llorar, frústrate cuando tienes que frustrar, pero aguanta. Porque como leímos, tal vez podemos estar atribulados, pero debes de no estar angustiado. Tal vez puedes estar en apuros, pero no te desesperes. Tal vez puedes ser perseguido, pero no estás desamparado. Y si estás en el suelo derribado, recuerda que no estás destruido. Dios de la tierra hizo a Adán, y de la tierra te puede levantar, hermanos, para escribir el más bello capítulo que será el último de tu vida. Y nuestra invitación para ti que nos visitas esta hermosa mañana es esa. No sé por qué estás pasando, pero sí conozco el Dios que tenemos. Y el Dios que tenemos te quiere decir este día, aguanta. Aunque pases por corrientes, no serás llevado por las corrientes, ya aguanta. Aunque pases por el fuego, no te va a pasar nada, aguanta. Como dijo Jesús a los discípulos, porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del ¿qué? Del mundo. Y confía. Y este mensaje es de que confiemos. Cualquier cosa que esté en tu vida, confía, porque Dios está contigo. Pongámonos de pie y cantemos este himno con el espíritu y con el entendimiento. Más desierta, en la tempestad más alta, en el valle de la muerte, tu callado me acompaña. Aunque esté en agonía, aunque no tenga energía, nunca está todo perdido.
ante la adversidad, tu mano salvará, me proveerá tu amor, me proveerá tu amor. Hoy que estoy arrepentido, hoy que estoy ya convertido, tengo fe de tu cuidado, sé que voy acompañado, solo tú das alegría, solo tú das armonía, solo tú das esperanza, solo a ti es la alabanza, a pesar del camino, a pesar del maligno, siempre estás a mi lado. En Jehová siempre está mi fe. Si estás conmigo yo no temeré jamás. Me proveerá tu amor, me proveerá tu amor. Ante la adversidad, tu mano salvará, me proveerá tu amor, me proveerá tu amor. Tú eres mi luz, tú eres mi paz, en mi corazón, siempre en mi corazón. Tu palabra está en la adversidad, tú me salvarás, en mi corazón, siempre en mi corazón, siempre serás en la noche más desierta, en la tempestad más alta, en el valle de la muerte, tu callado me acompaña. Esta obra, que continúa con el tomo número 1, es el tomo número 2 de la vida de Jesús desde el contexto cultural judío. Una síntesis de la historia de Jesús en su bello ministerio a través de los 4 evangelios. La misma combina el análisis textual, las fuentes, el contexto histórico, contexto cultural, la religión y la identidad de nuestro Mesías, nuestro Señor Jesús. El contexto judío es fundamental para entender tanto la vida de Jesús así como su influencia que ha tenido a través de nuestra vida, pues Él habló a una multitud que practicaba muchas cosas que suelen ser entendidas solo a través de ese contexto cultural. He aquí, en este tomo número 2, hablamos de la parte final de su ministerio, lo que sucedió a través de los juicios y cómo fue que llegó a la cruz con mucho amor para cada uno de nosotros. Pero no solamente estamos presentando el tomo número 2, presentamos también el tomo completo, Jesús, Cultura Judía, donde se incluye el tomo número 1 y el tomo número 2 en uno mismo. He aquí, el mismo cuenta con más de 600 páginas que ilustran lo que hemos explicado. Esperamos este libro sea de gran bendición para ti como lo ha sido para nosotros, después de estudiar, analizar, investigar y aún visitar la tierra prometida, de donde probemos algunas fotos de ello. Dios te guarde y te bendiga. Esperamos sea de bendición para ustedes. Shalom, shalom. Gracias.